Tenemos un problema acá donde nos indican que hay una empresa que tiene artículos de baño en fabricación y trabajan actualmente 8 colaboradores. Dice que trabajan 8 horas diarias y aquí están los demás datos. Cada trabajador produce 24 losas sanitarias. Este fue el ejemplo que vimos en la clase. Son de exportación. Aquí dice que los costes del salario por día de trabajador son $35. Dice que la administración ha determinado también los costes de contratar a un trabajador por 450, los costes de despedir por 375. Tienen el costo estimado de mantener una pieza en inventario que es de $5. Y dice que el dueño requiere un administrador que le ayude a formular un plan de producción, que tienen 120 losas actualmente en bodega. Entonces vamos a realizar los cálculos. Esto es lo que extrajimos de información del problema y son los datos que nos van a poder permitir realizar los cálculos. Tenemos que tener para un problema la cantidad de días por periodo, o sea, cuántos días se van a elaborar en cada uno de los meses o semanas o periodos que puedan ser bimestres o trimestres, dependiendo de los ciclos de producción. Y entonces aquí tenemos la cantidad de días para cada mes. Tenemos también que tener la demanda de cada periodo para poder así estimar cómo vamos a realizar la planeación. Entonces estos dos datos, aunque el problema no los indica, siempre se los voy a dar para el cálculo. Entonces, la producción de cada colaborador. Esto es la cantidad de unidades que me fabrica cada uno de los colaboradores, que son 24, por la cantidad de días que se van a elaborar. Entonces así puedo yo calcular cuántas unidades me van a producir en abril, mayo, junio y cada uno de los meses a través del cálculo determinado por la producción diaria de cada colaborador. Entonces, si yo tengo en este caso, la demanda total, que son 18.735, y tengo que la producción durante ese periodo va a ser de 3.168, cuando yo divido la demanda entre la producción, me va a dar la cantidad de colaboradores requeridos. Entonces aquí me da 5.9 colaboradores. Entonces yo redondeo, entonces aquí voy a ocupar 6. Para el mes de enero voy a ocupar 6. Colaboradores actuales tengo 8. Entonces no tengo que contratar, pero sí tengo que despedir a 2. Entonces me van a quedar en planilla 6. Las unidades producidas. Entonces va a ser aquí una multiplicación de la cantidad de producción del colaborador por los colaboradores en planilla. En este caso, 6 por 480. Y entonces eso me va a dar el monto de unidades producidas para ese mes. Yo voy a tener también unas cantidades en inventario, que se recuerdan que eran 120, que decía el problema. Entonces, las unidades producidas más el inventario que tengo va a ser 3.000 en este caso. Como la demanda dice que es 3.072 unidades, entonces yo no estoy logrando satisfacer la demanda con producción normal. Entonces voy a requerir producir en horas extra. Entonces la diferencia entre las unidades disponibles y la demanda son 72 unidades. Cuando yo divido la, la producción de horas extra por la producción promedio, ¿verdad?, que son 3 unidades por hora, entonces me da el dato que yo voy a requerir 24 unidades por 24 horas extra para fabricar las 72 unidades. Entonces, este cálculo que he hecho acá lo tengo que hacer para todos y cada uno de los meses, contemplando lo que tiene que ver con despidos o contratación.
Y así voy a determinar también cuántas horas extras voy a ocupar y cuántas unidades voy a ir produciendo. E igualmente si me quedan unidades en inventario. Como por ejemplo en este caso para el mes de marzo, debido a la producción que tuve en el mes de febrero, entonces logré generar inventario. Entonces de esta forma yo he calculado lo que son los datos de la planeación agregada por el método de nivelación con horas extra. Pero ahí solo tengo los datos, entonces tengo que llevarlo a los costos. Entonces tengo que multiplicar mano de obra por la cantidad de salarios y también los inventarios, cuánto me cuesta mantenerlos, las contrataciones, los despidos e igual los costos de horas extra, dependiendo del costo de la hora extra que logro yo determinar a través del el monto salarial y la cantidad de horas que trabajan. Entonces así establezco los costos para todos los periodos y tengo un gran costo total. En este caso 35.556. Ahora vamos por el método de nivelación, el que también vimos en clase. Entonces nuevamente es la misma información porque esta información va a ser la misma para cada uno de los cálculos. Igual tenemos los detalles de producción, van a ser los mismos colaboradores, entonces van a ser los mismos datos, nada más que ya los tenemos arriba. Los colaboradores requeridos, el mismo cálculo, porque estamos hablando de nivelación acá, entonces haríamos los mismos cálculos de dividir la demanda total entre la producción de cada colaborador. Igual, colaboradores requeridos, actuales tengo más de los que requiero, entonces no tengo que contratar, pero sí tengo que despedir a 2. Entonces me quedan en planilla 6 colaboradores. Igual empiezo a hacer los mismos cálculos de unidades producidas más los inventarios que ya tengo para poder así determinar cuál va a ser los resultados de unidades utilizando el método de nivelación. Entonces de esta forma yo voy a estimar los datos e igual tengo que hacer los costos. Les quise poner nuevamente esta presentación para que recordaran cómo esta estrategia de nivelación, mi producción se iba a mantener a un nivel a pesar de la variación que tenía la demanda. O sea, la demanda era celeste y entonces yo lo que lograba al final era establecer una nivelación entre la producción y la demanda, pero vean que en naranja la producción no tiene variaciones mes a mes, sino lo que busco yo es que al final de periodo mi producción logre nivelarse con la demanda. Entonces, sabiendo ello, yo voy a necesitar tener este dato, que es los costos por faltante. ¿Por qué? Porque van a haber periodos en los cuales yo no voy a lograr satisfacer la demanda. Entonces me dice el problema que el costo por faltante es de $16 por unidad. Entonces, para el primer mes voy a poder fabricar solo 3.000 unidades. Bueno, tener disponibles porque fabriqué 2.880 más 120 que tienen inventario. Entonces voy a tener faltante de 72. Si recuerdan, en el de nivelación, pero por horas extra, estas 72 unidades las tuvimos que producir con horas extra. En este caso, como no tenemos horas extra, no las voy a producir y entonces me va a quedar un faltante de 72 unidades. Y así, en diferentes meses voy a tener faltantes. En otros meses, por tanto, voy a poder acumular inventarios para que el mes siguiente o los periodos siguientes no tenga yo faltantes mayores. Entonces, ya con los datos calculados de los faltantes, de las unidades disponibles, las unidades producidas y lo que corresponde a contratación y despidos, procedo a realizar los costos de mano de obra, de inventarios, en este caso mantener inventarios, de contratación, de despidos y los costos por faltantes, que en este caso de nivelación sí lo requiero calcular. Entonces voy a tener un total para ese modelo de nivelación. El tercero es el de
planeación agregada por el método de persecución. Entonces, nuevamente, tengo los datos de demanda y de días del periodo, que son los mismos para todo el problema y cada uno de los modelos que estamos calculando. Los datos de colaboración, de producción, perdón, por cada colaborador. Estos tres no van a variar porque el colaborador siempre me va a producir los mismos en cada uno de los periodos. Va a estar laborando la misma cantidad de días de abril en cada uno de los ejercicios que hemos calculado. Entonces, ¿dónde está el cambio aquí en la cantidad de colaboradores requeridos? Bueno, que en los anteriores problemas de nivelación, lo que hacíamos era enfocarnos en la demanda anual, o en este caso la demanda del periodo, y la producción del colaborador en todo el periodo. Pero como este método es de persecución, no va a dejar, por decirlo así, que, veámoslo así, no va a dejar que la demanda o haya una diferencia a plazos, sino que lo que busca es que mes a mes lo que se demanda se produzca. Entonces, este otro cálculo lo vamos a hacer mensualmente. Vamos a dividir la demanda entre la producción del colaborador para ese mes. La demanda del mes entre la producción del colaborador para ese mes. No lo vamos a hacer como hemos hecho con la nivelación, que utilizamos los datos de todo el periodo. No, aquí lo vamos a hacer mes a mes. Entonces, cuando dividimos, nos da una cantidad de colaboradores requeridos por el redondeo. Como tenemos colaboradores actuales, hay una diferencia, entonces no tenemos que contratar, pero sí tenemos que despedir. Nos quedan cierta cantidad de colaboradores en planilla. Esto hay que hacerlo igual cada uno de los meses. La misma evaluación, si hay que contratar, despedir. Como en este tipo de método, siempre vamos a asegurar que mes a mes se cumpla la demanda y vamos a tener un redondeo de la cantidad de colaboradores. Entonces yo les he indicado que aquí mes a mes vamos a tener las unidades producidas que se requieren. Pero además de ello, no vamos a tener unidades de inventario acumuladas porque vamos a producir lo que se requiere, ni tampoco vamos a tener faltantes. Eso sí, este tipo de método nos va a generar que hayan algunos colaboradores que tengan, por decirlo así, tiempo ocioso, porque estamos contratando siempre el redondeo nos va a requerir contratar un poquito más de personal del que realmente estamos ocupando. E igualmente hacemos toda la parte de costeos. El cuarto y último método que hemos visto es el del método mixto. Tenemos los mismos datos del problema. La situación aquí igual se trabaja con mes a mes. La situación aquí es que vamos a tener también inventarios y vamos a determinar también producción por horas extra. Entonces, este método es mixto porque integra diferentes componentes de cada uno de los tres que hemos visto de forma anterior. Y entonces vamos a tener aquí la cantidad de colaboradores, la cantidad de despidos, de contrataciones y la cantidad de horas extras requeridas para determinar la producción. Después de que establecemos la parte de los costos, también nos va a dar aquí el costo total. En este ejercicio que vimos en clase, este fue el método con el menor costo y por tanto era la mejor estrategia de planeación. Pero no siempre va a ocurrir que el método mixto sea el que nos dé el mejor resultado. Va a depender mucho del tipo de negocio y de los costos que se tengan. Recuerden eso sí, que este método, el redondeo, no va a dejarnos sobrante de personal. O sea, siempre nos va a redondear hacia el menor valor. Y entonces vamos a requerir utilizar alguna cantidad de horas extra para realizar la producción. Porque aquí sí no vamos a tener sobrante de personal. Es el único señalamiento que siempre hay que tener en consideración con este método.